Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Cuando pasamos por momentos difíciles y complicados o por tiempos fuertes en nuestras vidas, como el que estamos atravesando ahora el mundo entero, se nos vienen dos pensamientos muy fuertes. A la mayoría, no digo a todos, pero a la mayoría se nos vienen dos pensamientos muy fuertes y son pensamientos un tanto negativos. El primero es, Dios se ha olvidado de mí. Y el segundo es dudar de las promesas del Señor. ¿Será que Dios va a cumplir sus promesas? Yo no creo que Dios la vaya a cumplir. Este tiempo fuerte nos hace pensar como que Dios se ha olvidado de nosotros, y más si tú pasas por tiempos peligrosos de COVID, si eres contagiado con el COVID de manera muy fuerte, hasta tal punto que te puede introducir en el hospital. Y al estar al punto de cerca de la muerte, a veces te lleva a dudar de las promesas de Dios para tu vida. Es más, déjame decirte que sin estar en un estado de gravedad, eres contagiado con el COVID, esto te puede llevar a pensar, el mismo COVID te puede llevar a un estado psicológico y mental de pensar que estas dos cosas pueden suceder en nuestras vidas. Bueno, en el pasaje que leímos nos habla de estos dos personajes, Zacarías y Elizabeth. Y el pasaje nos presenta valiosos aspectos de la vida de esta pareja que debemos tener usted y yo, usted que me está viendo, que me está observando, que debemos tener usted y yo, que debemos tener en cuenta para discernir lo que Dios nos quiere hablar. Un primer aspecto, mire bien, voy a compartir algunos aspectos. Un primer aspecto que puedo encontrar es que ambos eran descendientes de las líneas sacerdotales. Ambos eran descendientes, note usted. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Pero no solo él era de una descendencia sacerdotal. La mujer también, dice de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea que ambos provenían de una clase sacerdotal. Si usted nota esa línea sacerdotal, eso es un aspecto muy valioso en tener en cuenta, porque estamos hablando de que esta no era una pareja cualquiera. Era una pareja escogida, era una pareja reservada, una pareja apartada, una pareja separada para Dios, que estaban completamente marcados por Dios para ser dedicados y servirle a Él de por vida. Ahora, el hecho de venir también de esa descendencia, eso los convertía en una pareja que cargaban una cantidad de promesas fuertes y poderosas de parte de Dios para sus vidas. Y una de ellas era el tener hijos, puesto si estaban marcados desde el vientre de sus madres, la promesa de Abraham estaba para ellos también, que le iba a dar descendencia y que tenían que multiplicar esa descendencia. Un segundo aspecto que puedo observar es que ambos eran justos, dice la Biblia. No estoy hablando solo delante de los hombres, sino delante de Dios. Y al ser íntegros delante de Dios, lógicamente estaban siendo delante de los hombres. O sea, esto es una cualidad, un aspecto bastante valioso, un aspecto bastante impresionante en la vida de esta pareja. Otro tercer aspecto que puedo observar: ambos eran irreprensibles, dicen los mandamientos, en la vivencia de los mandamientos, es decir, en aplicar la palabra de Dios. Eso me habla que esta gente, por dentro de la iglesia y por fuera de la iglesia, en la ciudad, en el territorio donde vivían, tenía un gran testimonio, un testimonio de vida en el Señor. Otro cuarto aspecto que quiero mencionar en esta hora es que ambos eran muy ancianos. El texto dice que eran de edad muy avanzada. Otras traducciones dicen muy ancianos y se ponen la mayoría de acuerdo en decir que eran muy ancianos. Entonces me llama la atención por qué no dice ancianos, sino muy ancianos. Alguno dirá, pero bueno, eso no es un aspecto muy valioso. Sí es muy valioso, aunque no lo creas, una característica, una cualidad valiosísima, debido a que podemos entender que por muchos años ellos practicaron los aspectos anteriores, es decir, sirvieron a Dios por muchos años, fueron íntegros delante de Dios por muchos años, fieles a Dios en todo por muchos años. Entonces, el hablarme que era muy anciano es que le pasó la vida, pero siempre sirvieron a Dios, siempre fueron íntegros en Dios y siempre fueron fieles a Dios en todo.
No dejemos de servirle, no dejemos de ser íntegros, no dejemos de ser fieles a Él. Es importante que nosotros no perdamos esto. Esta pareja nos está animando a eso. Fueron muchos años los que ellos vivieron. No había respuesta del Señor. No había el cumplimiento de la promesa del Señor. El tiempo estaba complicado para ellos. El tiempo estaba difícil para ellos. Mas, sin embargo, ellos no dejaron de servir al Señor. No dejaron de ser íntegros y no dejaron de ser fieles al Señor. Entonces, eso es importante que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. No importa el tiempo, no dejemos de servirle, de ser íntegros y de ser fieles al Señor. Ahora, debería usted preguntarme a mí, ¿por qué, pastor? ¿Por qué no dejar de servir a Dios, de ser íntegros, de ser fieles a Dios en todo? ¿Por qué continuar sirviendo, siendo fiel e íntegro delante de Dios? Si Dios se olvidó de mí, si Dios se olvidó de nosotros, si sus promesas no se han cumplido en todos estos años que tengo dedicado a Dios, ¿por qué seguir sirviéndole? ¿Por qué seguir siendo íntegro? ¿Qué recompensa tengo si estoy allí por mucho tiempo dedicado a Él y no veo la bendición? ¿Por qué tengo que continuar, pastor? Pregúnteme eso. ¿Por qué, pastor? La respuesta que le puedo dar es porque Dios no se ha olvidado de nosotros y al acordarse de nosotros hace que se active el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Voy a repetirlo. ¿Por qué tiene que continuar? ¿Por qué tiene que seguir sirviéndole? ¿Por qué tiene que seguir siéndole fiel? ¿Por qué tiene que seguir siendo íntegro delante de Él? Porque Dios no se olvida de usted y al acordarse de usted hace que se active el cumplimiento de sus promesas en su vida, amado. Que se active el cumplimiento de sus promesas para ti, mujer, para ti, varón, para ti, papá, para ti, mamá, para ti, hijo, para ti, empresario. Dios va a hacer cumplir sus promesas, pero no sueltes el servicio, no sueltes la integridad, no sueltes la fidelidad al Señor. Ese hombre siguió ejerciendo su sacerdocio, y donde habían 24,000, él hubiera podido decir, sabe que hay muchos sacerdotes, yo me retiro. Pero no, ahí estaba sirviendo al Señor, dedicado al Señor, siendo fiel al Señor. Dice 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor y puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Señoras y señores, como usted puede notar aquí, versos sobre todo 13, dice, el ángel le dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Señoras y señores, en ese sacerdocio de muchos años, en esa verdad, en esa integridad, en esa entrega de parte de este hombre, en ese servicio, Dios hizo una irrupción y se acordó de este hombre y trajo el cumplimiento de la promesa de Dios para este hombre. Zacarías y Elizabeth estaban muy viejos, pero Dios se acordó de ellos y les bendijo al cumplir su promesa para la vida de estas dos personas. Amado que me escuchas, varón que me escuchas, mujer que me escuchas, hombre que me escuchas, joven que me escuchas, niño que me escuchas, aunque nos sintamos olvidados por Dios y dudemos de sus promesas, déjame decirte algo: no dejes de servir a Dios, de ser íntegro delante de Él, de ser fiel delante de Él en todo, porque este proceder hará que Dios se acuerde de ti y que cumpla sus promesas en tu vida. Dios no se olvida del que le sirve, Dios no se olvida del que le es fiel. Dios no les olvida de aquel que permanece allí pegado delante de su altar, delante de su presencia, de aquel que permanece en integridad, de aquel que se separa y que se dedica para Él. Dios no se olvida
Es verdad que la pandemia, es verdad que la crisis, es verdad que el fuerte tiempo nos hace creer que Dios se ha olvidado de nosotros, pero este texto nos está mostrando que Dios no se olvida de nosotros. Alguien debería creer esa palabra en su corazón. Amado, amada que me escuchas, Zacarías, mira esto que te voy a decir. En el griego, el nombre de Zacarías en el griego significa recordado por el Señor o en la memoria del Señor. Recordado por el Señor o en la memoria del Señor. Eso significa Zacarías. Eso significa Zacarías. Y Elizabeth significa Dios de juramento. Lo que Dios quiere remarcar con estos nombres es que Él, mi amado, se acuerda de nosotros y al acordarse de nosotros nos bendecirá con el cumplimiento de cada promesa que nos ha hecho, porque Él es el Dios de recordación y de juramento. Dios es el Dios que no se olvida de sus hijos. Dios es el Dios que no se olvida de tu servicio. Dios es el Dios que no se olvida de tu integridad. Dios es el Dios que no se olvida de las promesas y de las palabras que te ha hecho. Así que si hay alguien en esta hora que esté conectado y me dice, pastor, yo pensé que Dios se olvidaba de mí. No, Dios no se olvida de ti. Dios te dice que tú eres un Zacarías, que tú eres una Elizabeth y que Él se acuerda de ti y cumple todo lo que te ha prometido. Alguien debería recibir esa palabra en su corazón. Alguien debería tomarla. Alguien que tiene años esperando. Alguien que tiene años reclamando las promesas. Alguien que recibió una visión, un llamado hace tiempo. Alguien que recibió una palabra hace tiempo. Y ahora con el COVID siente que esa palabra como que menos se va a cumplir. El Señor te dice, Él es Dios de recordación y Dios de juramento. Es decir, primero se acuerda y al acordarse también recuerda que hay promesas y palabras de parte de Él para ti. Recuerda, Zacarías significa recordado por el Señor, pero me gusta más la otra parte, o en la memoria del Señor. Tú estás marcado en la memoria del Señor. Todo el que les sirve, todo el que les integró, todo el que es dedicado está marcado en la memoria del Señor. No vas a ser borrado en la memoria del Señor. Estás esculpido en la memoria del Señor. Tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre María, tu nombre Inés, tu nombre Luis, tu nombre Marcos está esculpido en la memoria del Señor. De allí nadie lo podrá borrar. Y como es Dios de juramento, va a cumplir su palabra sobre ti. Va a cumplir su palabra. Y me llama la atención que dice el texto que eran muy ancianos. A lo mejor tú llevas 5 años esperando, 15 años esperando, 20 años esperando. Pero aquí dicen que ellos eran muy ancianos. Suponiendo que tenían 90, vamos a ponerlos unos medios ancianos. Y se casaron más o menos entre 17 años, que era más o menos que se casaba la gente en ese tiempo. Estamos hablando 73 años de espera. Y usted está que corre porque hace un mes que Dios le dio una promesa y no se ha cumplido. Tenga paciencia. Algo le aseguro. Dios va a cumplir la promesa en su vida. Y Dios no se ha olvidado de usted. Señoras y señores, Zacarías y Elizabeth vivieron con frustración. Lo digo por lo primero que hace el ángel en la vida de este hombre, después de decirle que Dios cumplirá su promesa. Verso 13, lean conmigo la palabra del Señor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora, verso 14, mira lo que dice la palabra del Señor. Y tendrás gozo y alegría. ¿Por qué después de hablarle del embarazo y del hijo, de la promesa, del cumplimiento de la promesa del hijo, por qué el Señor le dice que tendrás gozo y alegría? Eso me muestra que había una profunda tristeza en el corazón de este hombre. Me muestra que en el corazón de este hombre había frustración, había impotencia. Y algunos que están conectados, o muchos que están conectados, que van a ver este video después,
Sienten esa sensación de frustración en el corazón, y más en los días de pandemia. Señor, tú me diste promesa y este mundo se está como acabando, y ahora como que veo difícil que no se va a cumplir. Señor, han pasado los años y ahora en vez de mejorar las cosas con esta pandemia, la cosa se ha complicado. Ahora sí que las promesas tuyas, el cumplimiento de tus promesas las veo más lejanas. Eso puedo ver. El Señor le dice, tendrás gozo y alegría. En otras palabras, mi amado, Zacarías servía a Dios, amaba a Dios con todo su ser, porque lo muestra en el versículo anterior, más exactamente en el verso 6. Amaba a Dios, era dedicado a Dios, era fiel a Dios con toda su alma, pero se sentía frustrado. Déjame decirte algo, amado. Los que sirven a Dios, los que aman a Dios, los que son fieles a Dios, no están exentos o no están excluidos de atravesar por momentos o por situaciones frustrantes. No estamos exentos de eso. No estamos exentos de eso. ¿Y cómo no se iba a sentir frustrado este hombre si estaba demasiado viejo ya? Si nunca había tenido la oportunidad, bueno, no había tenido hijos. Pero algo tremendo que puedo ver en el texto, tampoco había tenido la oportunidad de un día entrar en el lugar santo, sino que ese día fue que entró y ese día fue que recibió el cumplimiento de la promesa. Nunca había tenido la oportunidad de entrar al lugar santo a ministrar al Señor. Eran 24,000 sacerdotes que habían por lo general siempre, mi amado, en la casa del Señor, y él nunca había tenido la oportunidad en sus años de vida. Por eso se sentía frustrado. Señor, no solo pedía, Señor, y él dijo, ¿para cuándo, Señor? Sino, ¿cuándo es mi momento? Yo, como sacerdote, mi sueño es entrar al lugar santo. Ya me voy a morir y nada que llega, pero no dejaba de servir al Señor. Lo otro era, mi amado, que lo hacía sentir frustrado, era no tener hijos. Recuerde que en esa época no tener hijos era como una maldición, y más si tú eras un sacerdote y eras una mujer de Dios, temerosa de Dios, porque Elizabeth era una mujer temerosa de Dios. Imagínense lo que sentía esta pareja, viejos, sin entrar al lugar santo como sacerdote por muchos años y sin tener hijos. Mi amado, pero a pesar de que todo estará duro para ellos, nunca dejaron de servir, ser íntegros y ser fiel al Señor. Mi amado, aún con tristeza y frustración en el corazón, sirve al Señor. Séle fiel, porque vendrá el tiempo de tu recompensa. Vendrá el tiempo de tu recompensa. Alguien debería tomar esa palabra en su corazón. Para aquellos que dicen ya para qué servir, aquellos que han perdido el aliento, que han perdido el ánimo, que han perdido el deseo de seguir sirviendo a Dios con pasión. Para aquellos que han perdido la pasión, para aquellos que en esta pandemia dicen, ay no, ¿para qué seguir sirviendo? Si la cosa en vez de mejorar va peor. ¿Para qué seguir buscando a Dios si mi familia se está muriendo? El Señor te dice, continúa. Continúa, porque viene el tiempo de tu recompensa. Alguien que diga, yo voy a continuar porque viene mi recompensa. Alguien que en su casa crea esta palabra. Alguien que en su carro crea esta palabra. Alguien que en su oficina crea esta palabra. Vendrá el tiempo de tu recompensa. Aún con tristeza, aún con frustración, aún con impotencia, aún con todos los sentimientos con muchos sentimientos negativos en el interior de tu vida, no dejes de servir al Señor. Séle fiel, sé íntegro, mantente parado en la brecha, mantente apasionado, porque vendrá el tiempo de tu recompensa. Esta palabra es para alguien que está viendo, para alguien que está escuchando. Esta palabra es para que se la compartas a otro que necesita escucharla. Ahora, hay un detalle glorioso en el texto que no se ve, pero que es poderoso. Si usted mira el Evangelio de Lucas, estamos hablando al inicio del capítulo 1. Notemos algo en el tiempo que Dios se acuerda de esta pareja y le cumple su juramento. Y es que fue, a lo mejor dentro, estoy casi seguro que dentro,
del periodo de los 400 años del periodo intertestamentario. En otras palabras, el periodo que divide el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que divide a Zacarías y Mateo. 400 años. Y uno habla, y algunos de ustedes escucharán, bueno, ¿y esos 400 años qué tiene que ver? Que esos 400 años Dios cerró su boca. No le hablaba a su pueblo, no había ángeles, no había profetas, no había palabra de Dios. Por eso se metió tanta religiosidad. Por eso en este contexto en que nace de Jesús hay tanta religiosidad. No había los milagros, como que Dios se había desaparecido del pueblo de Israel. Dios, al parecer, parecía que hubiera abandonado el planeta, que hubiera abandonado a sus hijos. Mas, sin embargo, en ese tiempo, mi amado, Dios se acordó de Zacarías y Elizabeth y le cumple su juramento. Atrapa esta palabra que va para tu vida. No importa cuán difícil veas este tiempo o sea este tiempo, Dios se acuerda de nosotros y cumple su juramento. No importa cuán difícil sea este tiempo o veas este tiempo, Dios se acuerda de nosotros y cumple su juramento. Hemos orado en nuestra iglesia, hemos visto milagros, gente sanarse del COVID, gente salir del hospital, gente librada de la muerte. Hemos visto provisión en medio de la escasez. Hemos visto oraciones poderosas escuchadas por el Señor. Es decir, no hay silencio de Dios. Dios está obrando en este tiempo, aunque sea difícil. Pero en aquel tiempo había silencio de Dios. Dios no se movía. Era extraño, no se veían los ángeles. Pero aquí aparece un ángel enviado por Dios a Zacarías y a Elizabeth. Y le suelta la palabra y le cumple la promesa, porque al instante, al rato, la mujer quedó embarazada. No importa, mi amado. No importa cuán difícil tú veas o sea este tiempo para ti. Dios se acuerda de nosotros y cumple su juramento. Dios no se olvida de ti y cumple la palabra que te prometió. 400 años, ni usted ni yo vamos a llegar a vivir eso. 400 años de crisis, 400 años de sequía, 400 años de desierto. Es más, por eso el hombre, cuando le sueltan la palabra, le cuesta creerla. Y el ángel lo tiene que dejar mudo. Porque hay un contexto de 400 años. Tengo 400 años, ángel, en que no veo un ángel, en que no escucho una palabra, en que no se cumple una promesa. Y muchos lo critican porque no creyó en ese instante, pero con un contexto de 400 años así. Bueno, él no tiene los 400 años. Tiene 90 años de vida. Y no ve respuestas de Dios para nadie. Cualquiera puede dudar. Pero el Señor, a través de la vida de este hombre y esta mujer, voy a repetirlo por última vez y grábatelo en tu corazón, nos enseña que no importa cuán difícil se vea o sea este tiempo, Dios se acuerda de ti y de mí y cumple su juramento. Alguien debería tomar esa palabra en su corazón. Ahora, la espera fue muy dramática, pero mayor la bendición del cumplimiento de la promesa. Si ustedes notan en los textos que leímos, léalo allí, 18, usted se dará cuenta, más adelante se dará cuenta. La respuesta de Dios, 18 al 20, se dará cuenta que la respuesta de Dios desafió los niveles de fe de este sacerdote. Él no podía creer que en la vejez que tenía, él y su esposa pudiesen tener un hijo. Por eso es que lo deja mudo. Déjame soltarte esto. La respuesta de Dios para tu vida, alguien debería tomar esta palabra, va a ser tan grande y tan poderosa que va a elevar nuestros niveles de fe. La respuesta de Dios va a ser tan grande y tan poderosa que va a poner más arriba, va a elevar el nivel de fe que Dios ha colocado en nuestra vida. Tú sabes que en todos nosotros Dios ha colocado una medida de fe. Pues esa medida de fe se va a incrementar al máximo. Va a ir mucho más alto. Por eso es que usted puede ver en el contexto que el hombre, el ángel, lo deja mudo, porque no
le llegaba la fe, pero no lo dejó mudo toda la vida. Cuando Juan nació, o cuando le preguntan el nombre, Zacarías habla, mostrando que su fe se disparó, su fe se creció. Y algo que va a ocurrir en esta respuesta a esta demora que has tenido en tu vida, a esta espera que has tenido en tu vida, mientras le has sido dedicado y servido al Señor, es que Dios va a elevar tu nivel de fe. Pero no solo, mi amado, elevó el nivel de fe de Zacarías, sino que llevó su casa o la casa de esta pareja a otro nivel. Verso 14, lea conmigo la palabra del Señor. Mira lo que dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Mira esto, 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Señoras y señores, ¿por qué digo que su casa sería llevada a otro nivel? Porque el texto dice que su hijo sería grande, no solo delante de los hombres, sino delante de Dios. Y una cosa es uno ser grande delante de los hombres, pero otra cosa es ser grande delante de Dios. No todo el mundo es grande delante de Dios. Y él sería grande, el hijo sería grande delante de Dios. Es decir, su casa fue catapultada a otro nivel. Su casa fue llevada a otro nivel mayor. Grandeza habla de otro nivel. Otra cosa que puedo ver en la marca de este hijo: su hijo sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Mientras que eso es otro nivel, mi amado, porque la mayoría de nosotros, ninguno hemos sido llenos desde el vientre de nuestra madre del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo cuando tenemos uso de razón, cuando aceptamos a Jesucristo. Pero este muchacho desde la barriga ya venía hablando en lenguas. Desde la barriga ya venía cargado con el Espíritu Santo, con la unción, con el manto de poder. Es decir, usted le ponía las manos a esa barriga y salía milagros. Salía poder de Dios de esa barriga, mi amado. Y lo otro que puedo ver para demostrarle que su casa entró en un nivel mayor es que su hijo sería un profeta y no un sacerdote como lo fue él. Zacarías fue sacerdote, pero Juan entró a ser un profeta. Mi amado, prepárese. La espera, la demora es muy dramática, pero mayor es la bendición del cumplimiento de la promesa. Lo que quise decirte con estos argumentos bíblicos es que si es verdad, se está demorando, si es verdad, se está tardando, si es verdad, la cosa se ha puesto difícil, pero mayor es la bendición que te viene del cumplimiento de la promesa. Es decir, la bendición que trae el cumplimiento de tu promesa es más grande que lo que has vivido y que lo que has pasado. Es más grande que lo que has vivido y que lo que has pasado. La demora fue enorme, fue muy dramática, pero más glorioso fue el cumplimiento de la promesa. Fue tanta la bendición de esta pareja que se olvidaron de sus años difíciles y de sus años de espera. La bendición de Dios será tan grande en tu vida, iglesia, en tu vida, hombre, en tu vida, mujer, en tu vida, joven, en tu vida, empresario, en tu vida, ejecutivo. La bendición de Dios será tan grande en este tiempo en tu vida que te hará olvidar del tiempo de espera y de dificultad. Te hará olvidar del tiempo de espera y de dificultad. Te hará olvidar del tiempo de la espera y de la dificultad. Prepárate, la bendición de Dios será tan grande en tu vida. Note cómo le dijo el ángel. Note cómo le dijo el ángel. El ángel le dijo 15, porque será grande delante de Dios. Será tan grande la bendición de Dios que no solo será grande a tus ojos, sino grande a la vista de Dios. Dios mismo va a decir: lo que hice en Luis, lo que hice en Pedro, lo que hice en Benjamín, lo que hice en Eduardo es tan grande que estoy sorprendido de lo que hice.
Así va a ser Dios, para que Dios diga que alguien es porque es grande. Y cuando dice que es grande es porque supera nuestras expectativas, supera lo que hay en nuestra mente, supera lo que hay en nuestro pensamiento. Así que, amado, que alguien se prepare, porque algo grande de Dios viene para su vida. Algo grande de Dios viene para tu vida. Algo grande de Dios viene para tu vida, iglesia. Que alguien se prepare en esta hora, que alguien crea en esa palabra. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Dios es Dios de recordación y de juramento. Y Dios no se olvida de los Zacarías, Dios no se olvida de los Elizabeth. Dios los tiene en su memoria y sabe que les ha jurado y que les tiene que cumplir. Recibe esa palabra en su corazón. Deje que esa palabra se cumpla en su corazón. Dios hará cosas grandes en su vida. Dios hará cosas grandes en su vida. Por eso se debe la espera. Por eso se debe el que te sientas olvidado. Por eso se debe el dudar de las promesas de Dios. Porque el enemigo sabe que lo que viene es grande para ti. Déjeme decirle esta palabra para terminar. A más grande la espera, más grande la bendición. Alguien debería escribir esa palabra. A más grande la espera, a mayor espera, mayor bendición. Mayor es la espera, mayor es la bendición. Alguien debería tomar esa palabra en su corazón. Padre, gracias. Tú estás, Señor, con todas las personas que escuchan y oyen este mensaje de tu corazón. Señor, tú estás con los Zacarías que me están oyendo y que me están viendo, y con las Elizabeth que me están viendo. Esta palabra es tan de Dios que no solo incluye un personaje hombre, sino que incluye un personaje mujer. Hablando que esta palabra es para todos los hijos de Dios e hijas de Dios. Señor, yo declaro, Padre Santo Dios, que nos das el corazón que tenía Elizabeth, que tenía Zacarías para esperar. Porque yo sé, Señor, yo sé, Padre, que tú no te has olvidado de nosotros. Y una vez más lo confirmas. Una vez más lo reafirmas. Y una vez más lo verificas. Nos tienes en tu memoria. Nos tienes en tu memoria. Y lo tremendo, Señor, que Lucas no empieza con otra cosa, sino con esta historia. Para hacernos entender, Señor, que tú no te olvidas de nosotros. Se olvidará la mujer del hijo que llevó en su vientre y que dio a luz. Aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti, dice Jehová de los ejércitos. Dios no se va a olvidar de ti, iglesia, no se ha olvidado de ti. La pandemia te hace creer. El periodo de silencio, el periodo intertestamentario, el periodo que no ves ángeles, que hay silencio de parte de Dios, te hacen creer que Dios se olvidó de ti, pero no. No. Porque mientras haya un Zacarías y una Elizabeth que sean justos, que le sirvan, que le sean fieles y que le amen, a pesar de que no hayan recibido nada en su vida, a pesar de que no tenga la bendición tan grande que tienen otros, Dios va a venir. Recibe esta palabra en tu corazón. El Dios de la recordación y del juramento no se ha olvidado de ti y va a cumplir su palabra. Por lo tanto, lo que te declaro en ti es que le servirás, que serás íntegro y que serás fiel, que serás sacerdote, ministrarás tu casa, ministrarás al Señor, conectarás a otros con Dios,
porque esa es la labor de un sacerdote. Declaro que no dejarás tu función sacerdotal. Declaro que tu función sacerdotal en estos días se incrementa, se aviva, se apasiona, se alienta, se llena de fuego. Y declaro, Señor, que lo que viene es grande para tu pueblo.